Antes de comenzar, se tiene que mencionar un cierto detalle. En el capítulo 1 del anime, se está jugando con las líneas de tiempo de la novela. Me explico, en esta introducción del anime, acerca del punto de vista del personaje de Akane, solo se relata, en un intermedio del volumen 4 de la novela ligera. En pocas palabras, el anime nos empieza a contar sucesos que se relatan en el volumen 4, probablemente, para darle un mayor orden cronológico a la historia contada por el anime. Por otro lado, ya la parte final, cuando el rumbo de la historia se cuenta desde la perspectiva del protagonista, si ya pertenece al volumen 1 de la novela ligera. Excepto estas escenas, ya que narra un acontecimiento que no aparece todavía, ni en la novela, ni en el manga. O dicho de otro modo, este ataque sorpresa, ejecutado por parte del grupo creado por el protagonista, no es relatado todavía en la historia principal. Dejando este detalle claro, empecemos con el video. Omitido por el anime, la muerte de Minoru Kageno. Como el anime nos lo explica, nuestro protagonista en su búsqueda del poder, realizó una gran cantidad de acciones, al aprender distintos tipos de habilidades, para volverse más fuerte. Todo con el fin de cumplir su sueño de niño, de volverse en un señor de las sombras, quien manipularía todos los eventos de la historia, detrás del escenario. Pero lastimosamente, la realidad en todos los mundos, siempre es bastante cruel. Ya que el chico se encontraba limitado por sus capacidades humanas, y por más que se esforzara, nunca lograría alcanzar el poder individual que tanto deseaba. Un poder tan abrumador, que fuera capaz de detener el ataque de un misil nuclear. Ante esta cruel realidad, el chico comenzó a buscar el conocimiento necesario, para que le ayudara a romper sus límites humanos. Es entonces, cuando al chico le llegó una revelación, su respuesta se encontraba en la magia. La magia era un poder desconocido, que solamente era utilizada en historias de fantasía, y que en ese mundo humano, nadie había podido demostrar su veracidad, pero tampoco habían podido descartar su existencia. Por lo tanto, si el chico quería intentar alcanzar ese poder, tuvo que emprender su propio camino, en esta investigación. Entonces, Minoru comenzó a practicar distintos tipos de artes espirituales, e implementar distintos tipos de prácticas religiosas, para poder alcanzar la omnisciencia, y la capacidad de poder desarrollar el poder mágico. Sin embargo, el tiempo pasaba, y su entrenamiento todavía no estaba dando resultados, mientras el tiempo seguía su curso natural, hasta llegar al último verano de la preparatoria del chico. O dicho de otro modo, Minoru ya se encontraba a punto de graduarse. Entonces, una cierta noche, cuando Minoru ya había terminado de entrenar, el chico se preparó para regresar a su hogar, o a la preparatoria. La novela no especifica ese detalle, pero en este punto de la historia, hay un detalle bastante curioso, ya que la novela nos dice que el cuerpo de Minoru se sentía más agotado de lo usual. Por otro lado, el chico creía que este agotamiento era debido a los intensos entrenamientos y a los resultados tan satisfactorios que estaba obteniendo. Ya que según su percepción, el chico creía que estaba comenzando a desarrollar el poder mágico. Pero la realidad es que seguramente el cuerpo de Minoru estaba comenzando a sentir las consecuencias de sus prácticas, entre ellas, estar desnudo en medio de un bosque, para sentir el universo, o golpear su cabeza contra un árbol, para liberarse de distracciones. Entonces, en este momento, Minoru se encontraba en las últimas, ya que tenía la visión bastante borrosa, mientras también caminaba con unas torpes pisadas. Hasta que de repente, Minoru observó una luz bastante brillante. El chico creía que era la manifestación del poder mágico, y de un momento a otro, Minoru tontamente comenzó a correr, ignorando todas las distracciones y obstáculos, mientras intentaba atrapar su preciado poder mágico, hasta que su mundo se tiñó de blanco. Por cierto, Minoru creía que cuando obtuvo el poder mágico, había logrado abrir las puertas de la reencarnación. Además, de que no le dio mucha importancia que hubiera muerto a manos de un camión. Bueno chicos, bienvenidos a las curiosidades y comparaciones del anime Kai no Hitsuryoku-san y Naritakute capítulo 1 y 2. Si les gustó el video, like,
suscripción y comentario. Ustedes saben quién escribió el guión de este video, y empecemos con Número 1. La razón por la que Akane odiaba al protagonista. Bueno, una de las razones por las que Akane odiaba al protagonista era debido a que el protagonista siempre se olvidaba del nombre de Akane. Entonces, Akane y el protagonista siempre se encontraban en la entrada de la preparatoria. Ese era un hecho que había sido inevitable, debido a que ambos personajes siempre llegaban de último a la preparatoria. Por lo tanto, a los dos les era inevitable encontrarse. Entonces, a pesar de que ambos llevaban 3 meses conociéndose y encontrándose en la entrada todas las mañanas, el protagonista nunca había podido nombrar a Akane por su nombre verdadero. Por otro lado, tal era el desagrado de Akane por el protagonista, que la chica tenía que soportar las grandes ganas de golpearlo cada vez que conversaba con el protagonista. Por cierto, como lo dice el anime, Akane realmente no odiaba al protagonista, porque no recordara su nombre, sino porque simplemente Akane sentía que el protagonista nunca le había prestado verdadera atención. Número 2. Hablemos un poco sobre Akane. Akane era la chica popular de la preparatoria, debido a que la chica desde su infancia había entrado al mundo de la actuación, volviéndose bastante famosa. Hasta que sucedió un cierto incidente, donde Akane, cuando estaba en secundaria, fue secuestrada por un acosador, y probablemente, aunque la novela no hace mención de ello, Akane sufrió el sin respeto obligadamente. Ni la novela ni el anime mencionan de cómo Akane fue rescatada de ese infierno, pero el impacto mediático de la prensa le generó un mayor daño psicológico a la chica. Entonces, Akane quedó traumada por el episodio ocurrido, y cuando ingresó a la preparatoria, tomó una actitud donde tenía que complacer a todo el mundo, guardándose para sí misma sus verdaderos sentimientos. Por esa razón, Akane no podía mostrar su disgusto abiertamente por el protagonista, ya que no quería crear rumores extraños en la preparatoria, evitando generar algún tipo de escándalo. En pocas palabras, Akane trataba de complacer a todo el mundo, con una faceta de chica perfecta, para evitar sufrir el odio de las personas a su alrededor. De esa manera, Akane pensaba que ya no volvería a sufrir otro incidente, como el del pasado. Por cierto, la razón por la que Akane salía tarde de la preparatoria es debido porque la chica tenía todavía su trabajo de actuación, por lo tanto, tenía que reponer sus clases perdidas, con clases complementarias. Finalmente, después de que Akane fue rescatada por Slayer el elegante, y cuando el protagonista por fin pudo decir su nombre correctamente, la chica por una extraña razón quiso estar más cerca del protagonista ese día. Número 3. Cuando la conciencia de Sid regresó a la normalidad y se dio cuenta que su espíritu había reencarnado, lo primero que el chico hizo fue observar el poder mágico, pero desde el punto de vista de Sid, todavía creía que estas partículas de luz eran las mismas que había visto cuando tuvo su accidente con el camión. Además, sin mencionar que desde el primer momento en que el protagonista comenzó a vivir su nueva vida, aún estando en su estado de bebé, el chico volvió a realizar sus entrenamientos a escondidas, obteniendo resultados donde el chico podía correr más rápido que un caballo y tenía una resistencia superior al impacto de la bala de un arma, todo este poder obtenido a una edad tan temprana. Pero todavía Sid no podía obtener el poder para superar el poder de un arma nuclear. Número 4. Las habilidades de combate y las técnicas de batalla de ese mundo eran inferiores a las habilidades y técnicas de combate de su mundo anterior. En pocas palabras, la tecnología y métodos de este nuevo mundo eran bastante primitivos, si se comparaba con el mundo anterior. La única diferencia es que en este mundo simplemente podían utilizar magia para potenciar las distintas habilidades físicas y naturales de los humanos de este nuevo mundo. Por cierto, esta es la razón por la que la hermana de Sid mejoraba tanto sus habilidades cuando entrenaba con el protagonista. Porque esta chica literalmente tenía talento y aprendía de las técnicas avanzadas que Sid poseía de su mundo anterior. Número 5.
En este mundo, las mujeres podían ser tan fuertes como los hombres o incluso podían superar las habilidades de sus contrapartes masculinas debido al desarrollo de su poder mágico. Es por eso que la hermana de Sid era la heredera de la familia, ya que superficialmente, sus habilidades de batalla eran superiores a las de su hermano menor. En pocas palabras, en este mundo no existe la discriminación de género. Los que son fuertes simplemente ascienden, y los que son débiles se quedan atrás, lo que comúnmente se conoce como la ley del más fuerte. Número 6. Hablemos sobre la nueva vida del protagonista. Sid Cagenou era el hijo de un noble, perteneciente a una familia de espadachines. Practicaba esgrima por las mañanas, instruido por su padre y su hermana, mientras que también, el chico se ocupaba de otras responsabilidades, como los estudios acerca de la nobleza, o también asistiendo a eventos de los nobles, para darse a conocer en la sociedad. Obviamente, Sid siempre pasaba desapercibido, o no destacaba tanto, para no llamar tanto la atención, así se volvería un personaje secundario. Pero su verdadera personalidad siempre aparecía por las noches, cuando su familia estaba durmiendo. En esos momentos, el chico se dedicaba a entrenar, y para compensar la falta de sueño, ya que no dormir bien, siempre afecta a la salud. El chico desarrolló un método, donde combinaba la magia de superrecuperación con la meditación, para así recuperar el estado físico y mental de su cuerpo. Por cierto, a Sid le gustaba cazar bandidos, para así utilizarlos como sujetos de entrenamiento. Por eso al chico le emocionaba bastante realizar esta práctica. Número 7. Hablemos sobre el traje de Slimé. En este mundo, el poder mágico es utilizado para fortalecer el cuerpo y las armas, pero el problema es que dicho poder, al ser utilizado, siempre se desperdicia de alguna manera. Por ejemplo, si enfocas 100 de poder mágico en una espada, dicha espada solo recibiría 10, y el 90 restante se desperdiciaría. Incluso las espadas de mitril, que eran bastante costosas, solo tenían la capacidad de absorber 50 de 100 de poder mágico, por lo tanto, resultaba ser un método ineficiente. Entonces, Sid, al darse cuenta de eso, puso su mirada en los Slimés, ya que estos seres, al ser criaturas mágicas, utilizan el poder mágico para cambiar de forma y moverse. Además, según la investigación de Sid, la conductividad de los Slimés era del 99%. Además, como los cuerpos de estas criaturas eran semilíquidos, podían cambiar de forma fácilmente. Entonces, luego de varios experimentos con los Slimés, Sid finalmente pudo desarrollar una gelatina que se podía adaptar al cuerpo del usuario y se podía mejorar a sí misma, dependiendo del poder mágico y el control de este poder que el usuario tuviera. De esa manera, Sid logró crearse un traje bastante cómodo para moverse y era agradable, además de que no producía ruidos, pero la parte más importante es que su capacidad defensiva y resistencia eran de primer nivel, y dicho traje era realizado en base a estas criaturas. Por cierto, la caza de estos bandidos eran la fuente de ingresos de Sid, ya que el chico siempre se apropiaba de los tesoros que eran robados por estos bandidos. Número 8. El padre de Sid, a pesar de su apariencia, realmente era un guerrero bastante poderoso, ya que según palabras del mismo protagonista, en este momento de la historia, el padre de Sid era un ser más fuerte que este jefe de los bandidos. Por otro lado, el jefe de los bandidos era un espadachín más fuerte que su hermana, por lo tanto, el padre de Sid era un guerrero más fuerte que su hija y el jefe de los bandidos. Que si bien recordamos, este jefe de los bandidos era un guerrero bastante habilidoso y reconocido en la capital. Número 9. Hablemos de las características de la espada de Slimé. La espada de Slimé poseía dos características. La primera es que dicha espada podía extenderse y cambiar de forma, según los deseos del usuario. Por ejemplo, la espada de Slimé podía tomar la forma de un látigo, sin perder la misma capacidad de corte que la de su forma original. La segunda es que la espada de Slimé podía salir de cualquier parte del cuerpo de su usuario. Por cierto, en esta ocasión,
el tesoro obtenido por Sid estaba evaluado alrededor de 500.000 zen, y un zen tenía el mismo valor de un yen. En pocas palabras, Sid había obtenido 500.000 yenes de los bandidos. Número 10. Hablemos sobre los monstruos conocidos como poseídos. Estas criaturas nacen como humanos comunes y corrientes, pero repentinamente, su carne y su piel comienza a pudrirse, y después, estas criaturas mueren inmediatamente. Por otro lado, estas criaturas eran perseguidas por la iglesia, inclusive las compraban para obtenerlas, por un valor muchísimo mayor del que Sid pudo obtener en esta casa de bandidos. Según la iglesia, todas estas acciones eran con la excusa de que necesitaban capturarlos, para luego purificarlos por medio de una ejecución. Además de que las personas del reino alababan estas prácticas porque creían que era por el bienestar de ellos. Por cierto, al principio Sid planeaba asesinar a esta criatura, por considerarlo como un acto de piedad hacia esta persona que estaba sufriendo esta enfermedad. Pero luego de darse cuenta de que este pedazo de carne deforme poseía un poder mágico mucho mayor del que el protagonista tenía cuando era niño, decidió quedárselo para sí mismo, para experimentar con ella, ya que el origen de este problema radicaba en que su magia estaba fuera de control. Esto el protagonista lo sabía, porque en cierto momento de su vida, también sentía que su propia magia se estaba volviendo fuera de control. Y si no hubiera sido capaz de controlar su poder mágico, seguramente habría terminado obteniendo esta misma enfermedad. En pocas palabras, si los seres de este mundo llegan a poseer un poder mágico, más allá del que pueden controlar, y también del que su cuerpo puede resistir. Dicho poder mágico comienza a modificar el cuerpo del usuario, con la intención de obtener un cuerpo más resistente, y con mayor afinidad, que pueda contener dicho poder mágico. Finalmente, para que Sid pudiera curar a esta persona enferma, simplemente tenía que utilizar su propio poder mágico, para modificar dicha masa de carne, hasta que obtuviera un cuerpo capaz de tener una afinidad con su propio poder mágico. De esa manera, el poder mágico de esta chica ya no se saldría de control. También cabe mencionar que una vez el cuerpo estuviera estabilizado, volvería a la normalidad. Número 11. Omitido por el anime. En el anime se nos dice que 3 héroes habían derrotado al demonio Diabolos. Pero lo que no se nos dice es que estos 3 héroes se trataban de un humano, un elfo y un semi-humano. Y una vez que el demonio fue derrotado, en venganza, Diabolos lanzó una maldición sobre estos 3 héroes. Y dicha maldición sería heredada durante la descendencia o los hijos posteriores de estos 3 héroes, lo cual se conocería como la maldición de Diabolos. Después, según la historia de Sid, todos estos acontecimientos del relato habían sido modificados para ocultar en detalle toda la verdad acerca de la maldición e inclusive cómo curarla. Y el grupo que estaría detrás de estos maquiavélicos planes sería el grupo secreto, conocido como Diabolos, quienes están conformados por personas poderosas e influyentes, capaces de manipular detrás de escena las acciones y el futuro de muchos países. Y su objetivo es la resurrección del demonio Diabolos. Obviamente, desde el punto de vista de Sid, toda esta historia que le había contado a Alpha eran puras mentiras, para darle un objetivo a la chica, para convencerla en cuerpo y alma de unirse al grupo de Jardín Oscuro. En pocas palabras, no es que Alpha en un principio no estuviera agradecida con Sid por haberle salvado la vida, y en cambio, ella cumpliría cualquier deseo por nuestro protagonista, sino que Sid necesitaba recrear una historia convincente para darle un objetivo a su grupo en las sombras, Jardín Oscuro. Número 12. Omitido por el anime. En este momento de la historia, Sid y Alpha tenían 13 años, mientras que la hermana mayor de Sid recién había cumplido 15. Y cuando los nobles cumplían 15 años, podían ir a estudiar a la capital real por 3 años. Entonces, como la hermana mayor de Sid era la esperanza de la casa del barón Cagenau, iba a ser despedida con una gran fiesta en su honor. Pero el problema es que precisamente en ese mismo día, la hermana mayor de Sid
había sido secuestrada. Número 13. Diferencia entre el anime y la novela. En el anime, Beta se encontraba disfrazada de una sirvienta. Pero en la novela, Beta simplemente se encontraba oculta, hasta que Sid la llamó para que apareciera. Por cierto, en este momento de la historia, el grupo de Jardín Oscuro poseía 7 miembros, y todas las miembros eran bastante poderosas, y por eso podían encargarse de ciertos enemigos con gran facilidad. Pero en esta ocasión, el enemigo a vencer era demasiado poderoso, y por lo tanto, necesitaban la ayuda de Sid para que las acompañara en esta misión. Número 14. Omitido por el anime. Claire Cagenou ya conocía al vizconde Olva. Obviamente, la chica no lo había saludado personalmente, pero este vizconde es recordado por recibir una humillante derrota por la princesa Iris en la primera ronda de un torneo de espada, en la capital real. Por otro lado, la razón por la que fue secuestrada Claire era por ser una descendiente de un héroe. Por lo tanto, poseía un enorme poder mágico, pero también poseía dentro de sí misma la maldición de Diabolos. Entonces, hace un año atrás, sin que Claire lo supiera, los síntomas de la maldición comenzaron a manifestarse en ella. Pero cuando Sid se dio cuenta de ello, sin que su hermana lo supiera, mientras tenían sus sesiones de entrenamiento por las mañanas, comenzó a tratar la enfermedad de su hermana, estabilizando su poder mágico. Por cierto, todos los 7 miembros de Jardín Oscuro superaban en poder mágico al vizconde Olva. Número 15. El estado utilizado por Olva, en un momento de desesperación, se le llama despertar. Es un nombre que el grupo de Diabolos utiliza para denominar al estado en el que superas los límites humanos. Sin embargo, para todas aquellas personas que fuerzan el despertar y no son capaces de controlarlo, su cuerpo será deformado por el enorme poder mágico recibido, como es el caso de Olvar. Por cierto, para los que todavía se pregunten, la hija de Olva murió a causa de la maldición de Diabolos. Número 16. Omitido por el anime. Después del incidente, del secuestro de la hermana de Sid, las chicas de Jardín Oscuro habían podido recolectar una gran cantidad de información. Según su informe, los datos más relevantes eran los siguientes. Primero, los 3 miembros del grupo del héroe eran todas mujeres. Por esa razón, la maldición solo se limitaba a mujeres. Segundo, la raza de las elfas eran las más susceptibles a caer bajo la maldición. Luego seguían los semi-humanos, y por último los humanos. Esto es debido, porque los elfos y los semi-humanos viven más tiempo, por lo que heredan más directamente la sangre de sus ancestros. En cambio, como los humanos tienen un lapso de vida más corto. Por lo tanto, la sangre heredada de los héroes desaparece mucho más rápido, provocando que sean más resistentes a la maldición. Por otro lado, dentro del culto de Diabolos, se les llama personas aptas a las personas que son poseídas por la maldición, y generalmente, el culto encuentra a estas personas y las ejecuta al instante. Finalmente, los miembros de Jardín Oscuro viajarían por el mundo para destruir los planes del culto de Diabolos. Sin embargo, un miembro se quedaría al lado de Sid para servirle como su asistente, y este puesto sería turnado por cada miembro principal de Jardín Oscuro durante un cierto lapso de tiempo. Por cierto, dentro de los 7 miembros de Jardín Sombrío, 2 miembros son semi-humanos y 5 son elfas. Y obviamente todas ellas ya habían recibido la maldición.